Dios ve nuestros errores, todavía nos ama y está dispuesto a perdonar, pero Dios quiere ver un cambio. Hay una canción que todos conocen, la has escuchado varias veces en tu vida. La canción se llama Amazing Grace. Es una canción ampliamente reconocida. Amazing Grace es una de esas canciones que ha perdurado a través de las generaciones. Originalmente fue escrita por un hombre llamado John Newton. Fue capitán de un barco de esclavos en la década de 1700, en el día en el que el comercio de esclavos entre África y el Nuevo Mundo, América y Europa estaban en su apogeo. Y John Newton, una vez, en un viaje, se vio atrapado en una gran tormenta y no sabía si iban a lograrlo. Y entonces él clamó a Dios para salvarlo durante esa violenta tormenta. Y luego fue finalmente conmovido al ser salvado y también por la convicción de que lo que estaba haciendo estaba totalmente equivocado en el comercio de esclavos. Y así se movió y dejó el comercio de esclavos. Y en un esfuerzo por expiarse o redimirse de cómo había actuado y hecho, escribió las letras que conocemos como Amazing Grace. Eso finalmente se puso en música y las letras y el ejemplo han influenciado a tanta gente a través de las generaciones. De hecho, mi propio tatarabuelo lleva el nombre de John Newton. Fue nombrado John Newton McNeely. No sabía eso al principio cuando descubrí por primera vez a mi tatarabuelo John Newton, pero finalmente puse todo junto en que su padre obviamente debe haber estado muy conmovido por el John Newton original y que lo hizo y lo escribió con la canción Amazing Grace. Amazing Grace ha sido cantada por muchas personas de diferentes estilos de vida a través de las generaciones. Los esclavos afroamericanos que trabajaban en campos de algodón cantaban Amazing Grace. Los fieles en la iglesia a través de los siglos cantaban Amazing Grace. Los dolientes en los funerales. Lo escuché cantar y tocar muchas veces en los funerales a los que asistí. En 1969, en el famoso Festival de Música de Woodstock, Amazing Grace fue cantado como una de las canciones de Arlo Guthrie y en realidad se convirtió en un himno de quienes protestaban contra la guerra de Vietnam durante la década de 1960. Tienes un relato bastante histórico y hay una cita interesante sobre el impacto de la canción hecha por el famoso artista country Johnny Cash. Johnny Cash dijo acerca de la canción Amazing Grace. Él dijo durante los 3 minutos que dura la canción: todo el mundo es libre. Simplemente libera el espíritu y libera a la persona. Comentario interesante. Todos sabemos probablemente las palabras iniciales Amazing Grace. Qué dulce el sonido que salvó a un desgraciado como yo. Una vez estuve perdido, pero ahora me encontraron. Estaba ciego, pero ahora veo. Cuando miras esas palabras, hay una razón por la que esa canción ha resonado tanto tiempo a través de las generaciones para tantas personas de diferentes ámbitos de la vida. Es porque cada uno de nosotros, cada ser humano, necesita la gracia de Dios. Cada uno de nosotros necesitamos gracia, necesitamos verdadera gracia bíblica. Es por eso que ha resonado con tanta gente. También debemos entender qué es la verdadera gracia bíblica, porque cuando lo hacemos es algo mucho más sorprendente de lo que alguien podría expresar en cualquier momento. Hay muchos conceptos erróneos sobre este tema de la gracia. La gracia bíblica. ¿Qué es la gracia? Soy testigo de eso y creo que la prueba de lo que acabo de decir está en lo que vemos a nuestro alrededor. Mientras la gente cantaba esa canción, ya que trasciende tanto en nuestro mundo, ¿por qué continúa la injusticia cuando cantamos sobre la gracia? No importa cuántas veces cantamos esa canción, todavía hay injusticia en nuestro mundo. ¿Por qué continúa? ¿Por qué la guerra y el sufrimiento continúan cuando cantamos sobre la asombrosa gracia de Dios? ¿Por qué continúa?
¿Y por qué en el nivel individual seguimos fallando y luego tenemos que volver a levantarnos y pedir la gracia de Dios? Piénsalo. Todavía hay algo que no entendemos acerca de la grandiosa gracia, acerca de la verdadera gracia bíblica, lo que todos necesitamos. Entonces, ¿cómo definirías la gracia? Bueno, mucha gente lo ha definido de muchas maneras diferentes. Dirígete a cualquier lista de teólogos que escribían sobre la gracia. Encontrarás citas como esta. La gracia, dice un hombre, el libre y soberano favor para los que no lo merecen. No pelea con eso. Otro, John Stott, conocido teólogo, escribió: la gracia es el amor que se preocupa, se inclina y rescata. El amor que se preocupa, se inclina y rescata. Jerry Bridges escribió: la gracia es Dios alcanzando a las personas que se rebelan contra Él. Eso es cierto, como veremos. Y luego otra cita: la gracia es amor incondicional hacia una persona que no lo merece. Todo esto es cierto. Pero ¿te cuentan toda la historia sobre la gracia bíblica? ¿Podría haber algo que nos falta sobre este tema de la gracia que necesitamos desesperadamente entender para pasar a otro nivel de comprensión sobre este tema de la gracia? Lo que haremos hoy en este programa es ver algunos de los hechos bíblicos sobre la gracia. Cuando miramos la Biblia, encontramos declaraciones sobre la gracia y hay una en particular que mucha gente realmente sabe y entiende. De hecho, en cualquier discusión bíblica o teológica seria sobre la gracia, probablemente escuches estas citas particular del libro de Efesios, el 2º capítulo, donde el apóstol Pablo escribe: porque por gracia sois salvos. Y muchos se detienen allí mismo. Ustedes son salvos por gracia a través de la fe, y eso no de ustedes mismos, continúa diciendo, porque es don de Dios, no de las obras, para que nadie se jacte. El apóstol Pablo escribió eso bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Pero ¿es eso todo lo que dice incluso en esa sección de las Escrituras? Muchos leen ese versículo y luego se detienen allí. Pero realmente avanza porque continúa y dice, Pablo escribe, porque somos su obra, creados en Cristo Jesús para buenas obras de antemano. Él dice que deberíamos caminar en ellos. Ahora, eso también es una declaración verdadera. Es tan cierta como la afirmación de que por gracia somos salvos, sino que a través de la fe y no de nosotros mismos. Es un don de Dios. Hay más de lo que Dios requiere de nosotros cuando nos extiende la gracia. Eso es lo que escribe Pablo. Se nos da la salvación libremente a través de la fe en Cristo. Lo que Dios comienza a trabajar con nosotros como algo con lo que todos podemos identificarnos. Si todos hemos visto a personas trabajando en un puesto de alfarero y un pedazo de arcilla húmedo cruda formando un jarrón, una taza, un plato, un platillo, así es como Dios trabaja con nosotros. La Biblia usa el término que somos como un pedazo de arcilla en las manos de Dios, y Él es el alfarero. Dios está trabajando en la forma que Él quiere para nosotros, y ahí es donde entra la gracia. Somos salvos por gracia, pero luego creados por su obra para buenas obras. Hay algo que debemos seguir una vez que estemos bajo la misma gracia de Dios. Es por gracia que Dios quita nuestras vidas y las convierte en algo de gran valor al trabajar sus manos moldeándonos y moldeándonos a su imagen. Lo que significa esto, esa gracia no se puede tomar a la ligera. Cuando Dios da su gracia, es un regalo y tiene que dar fruto. No debemos tomar a la ligera la asombrosa gracia de Dios. La asombrosa gracia de Dios en realidad nos lleva a una nueva vida, una vida en la cual Él está trabajando y moldeándonos a su imagen misma en virtud de la forma en que vivimos. Ahora, lo que hemos hecho para este programa sobre la gracia es armar un folleto que realmente pasa por un estudio bastante exhaustivo de la Biblia sobre la gracia. De hecho, el título del folleto es ¿Qué enseña la Biblia acerca de la gracia? Y lo lleva a través de un estudio completo de las Escrituras sobre este tema tan vital e importante.
No hay un tema más importante en que podamos ayudar a alguien en nuestra audiencia a comprender qué es la gracia bíblica. Queremos que todos tengan una copia de esto e instamos a aquellos de ustedes que lo vean a asegurarse de que obtengan una copia gratuita de lo que la Biblia dice acerca de la gracia. Puede contactarnos en la dirección que aparece en su pantalla o puede ir en línea a beyondtoday.tv y puede obtener una copia gratis, ya sea en línea o por correo. Estaremos encantados de dárselo sin ningún costo. Ahora, consideremos algo más. La razón por la que cantamos Amazing Grace es porque hemos cometido tantos errores, ¿verdad? A veces hemos cometido errores muy serios. Me refiero a que mire a John Newton, quien escribió las palabras. Él comerciaba con carne humana. ¿Cómo sacas eso de tu mente, de tu conciencia? ¿Cómo te lavas eso de las manos? A veces las personas hacen cosas muy malas y todos tenemos que examinarnos ante Dios. Sé que he sido culpable de errores en mi vida y a veces sé que me he equivocado, pero saber que Dios perdona ha sido un gran consuelo para mí. Usted sabe que la Biblia llama errores del comportamiento humano por una palabra que a muchas personas no le gusta escuchar. De hecho, cuando se pronuncia esta palabra, las personas se tapan los oídos. ¿Sabes cuál es esa palabra? ¿Qué llama la Biblia un error? Pecado. Pecado. Lo dice de nuevo, pecado. No te desconecte. Es lo que a la gente no le gusta escuchar hoy en un entorno moderno. Pero la Biblia muestra que el pecado es un enemigo mortal de la humanidad. De hecho, dice que todos hemos pecado y no hemos alcanzado la gracia de Dios. La Biblia define el pecado de una manera muy interesante. Dice que el pecado en realidad está rompiendo los mandamientos de Dios. ¿A qué mandamientos me refiero? Solo hay un conjunto al que puedes ir y hay 10 de ellos, ¿verdad? El pecado es romper los 10 mandamientos y todas las demás enseñanzas que se derivan de esos mandamientos. Nuestra naturaleza humana corrupta tiene dificultades para obedecer a Dios y admitir que podemos haber cometido un error o haber pecado. Podemos entrar en algunos problemas bastante grandes de la naturaleza que conduce al pecado en lugar de un comportamiento piadoso. El apóstol Pablo también escribe en el libro de Romanos, en Romanos capítulo 8 versículo 7, donde dice que la naturaleza pecaminosa siempre es hostil a Dios. Realmente está describiendo la naturaleza humana básica. Siempre es hostil a Dios. Nunca obedeció las leyes de Dios. Dice, y nunca lo hará. Es de la Nueva Traducción Viviente. Es por eso que cantamos una canción como Amazing Grace, porque hay suficiente conciencia en nuestra mente para pincharnos y decir que necesitamos la ayuda de Dios cuando cometemos ciertos errores. Créame, he hablado con personas y trabajado con personas a través de los años que lo saben, pero les resulta difícil. ¿Recuerdas las palabras de la canción Qué dulce el sonido que salvó a un desgraciado como yo? Sabemos que pecamos y cometemos errores, y anhelamos la misericordia y el perdón. Es como un niño. Todos los que hemos tenido hijos sabemos esto y cómo funciona. Cuando un niño se mete en problemas, sabe que se equivocó y que mamá y papá están molestos y tienen que disciplinar al niño. Y hay consecuencias por los errores que cometemos en nuestras familias. Usted sabe que el padre todavía ama a los niños, pero quieren ver un cambio en el comportamiento. Cada vez que mi esposa y yo tuvimos que disciplinar a nuestros hijos, bueno, tomamos las medidas, intentamos corregir el problema. Queríamos verlos cambiar porque no queríamos que siguieran así. Queríamos que detuvieran su mal comportamiento. Un padre amoroso hará eso, pero esperan algo a cambio de la gracia que se les da. Bueno, así es como Dios nos mira. Dios ve nuestros errores. Todavía nos ama y está dispuesto a perdonar. Pero Dios quiere ver un cambio y eso es lo que la Biblia llama arrepentimiento. Arrepentimiento. Otra gran palabra bíblica,
Arrepentimiento es un cambio de hábitos, un cambio de actitudes que nos separan de Dios, los hábitos que crean caos y confusión en nuestra vida y decidimos cambiar de la forma en que somos a algo diferente. Hay un viejo tipo de poema o una historia que solía contar cuando cometes un error y sigues cayendo en un agujero. Caminas por la calle, caes en un agujero y sales. Luego caminas por la calle otra vez, pero te quedas quieto y eventualmente aprendes a caminar por otra calle. Ese es el tipo de cambio que Dios quiere vernos hacer. Él quiere vernos cambiar, incluso de la forma en que pensamos acerca de otras personas. Dios quiere que todas las personas se vuelvan a Él en arrepentimiento y demuestren con sus obras que han cambiado. En el libro de los Hechos, Pablo escribe y habla sobre su trabajo y su predicación. Él dijo: prediqué a personas en ciudades como Damasco y Jerusalén, en toda Judea y a los gentiles, que todos, dijo, deben arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios y demostrar que ellos han cambiado por las cosas buenas que hacen. Estas son las palabras del apóstol Pablo y explican su predicación. La palabra clave en ese pasaje que escribe Pablo es para demostrar que debemos mostrarle a Dios pruebas de nuestro cambio. De eso se trata el arrepentimiento. No es una palabra familiar para un oído moderno, como pecado. La gente ni siquiera sabe cuál es la palabra y mucho menos la comprenden completamente. Pero es un término que Dios usa en la Biblia para describir a una persona que está cambiando su vida de arriba abajo. Piénsalo. La Biblia describe a una persona cambiando su vida al revés. La vida se pone patas arriba a veces. Es un revés continuo para algunas personas. No pueden salir de la rutina. No pueden dejar de cometer errores. Para muchas personas, esta vida está tratando de dar sentido al caos autoinfligido o la confusión que les puede imponer un mundo que está separado del acceso completo de Dios. Su mundo que crean para sí mismos lo imponen por circunstancias que están más allá de su control y no tienen acceso a Dios ni a las cosas buenas que Dios provee en esta vida. Pero cuando Dios por su gracia elige alcanzar una vida humana y revelarse a sí mismo, entonces comienza una oportunidad para cambiar, una oportunidad para que la ayuda de Dios dé ese primer paso hacia la vida eterna. Y es por la gracia de Dios que ese paso incluso sucede. No hay nada de lo que podamos dar crédito en nuestra relación con Dios. Es por la gracia de Dios que sucede. Estamos desafiados con eso. El apóstol Pablo escribe nuevamente en el libro de Romanos, dice: desprecian las riquezas de la bondad, la paciencia y la longanimidad de Dios, sin saber que la bondad de Dios los lleva al arrepentimiento. Es lo que dice. La bondad de Dios, que significa su gracia, nos lleva al arrepentimiento. Ni siquiera podemos dar crédito de comenzar a obedecer a Dios porque todo proviene de Dios. Su gracia, su amabilidad nos lleva a algo que no podemos lograr por nosotros mismos. Y la convicción y el deseo de cambiar es de Dios por su gracia. La gracia de Dios nos lleva al arrepentimiento. Y hay una escritura de referencia sobre personas que quieren cambiar su vida de arriba abajo. Está en Hechos, capítulo 2, versículo 38, y muestra lo que tenemos que hacer para mostrar ese arrepentimiento. El apóstol Pedro dijo a un grupo de personas que fueron condenadas por el pecado, que querían cambiar. ¿Qué podemos hacer?, dijeron. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ves nos da poder para una vida mejor, y todo eso apunta a algo tan importante y vital. Es esto. ¿Alguna vez te has preguntado si eres digno de la bendición de Dios? Vivió la vida de pecado. Hizo algo que puede ser tan malo que sientes que Dios simplemente no puede perdonarlo, que no es digno.
Usted ve que muchas personas no pueden liberarse de la agobiante carga de la culpa. Quiero mostrarles que Dios quiere darte su gracia y su bendición. No hay nadie que no pueda recibir la gracia y el perdón de Dios. El folleto que ponemos a disposición sobre este tema tan importante en este programa, ¿qué enseña la Biblia acerca de la gracia? Realmente hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para armar esto. Creemos que es un folleto, una guía de estudio que puede abrir su comprensión a lo que es el deseo de Dios de expandir su amor y su bondad hacia usted. Es un recurso que lo llevará a través de un estudio profundo de la Biblia y el tema de la gracia de Dios. Y queremos que todos tengan una copia gratuita contactándonos en la dirección que aparece en su pantalla o accediendo en línea a beyondtoday.tv. Estaba leyendo un artículo de revista recientemente. Hablaban de un estudio en profundidad sobre adicciones y problemas de alcoholismo y drogas. En realidad, se habían ido a un lugar a pocas millas de aquí, donde estoy parado hoy. Hicieron un estudio de 1 año y estudiaron a personas que eran adictas a los opioides y otros problemas. Y una de las conclusiones a las que llegó el autor fue que las adicciones de las personas a las drogas o al alcohol a menudo comienzan con algún otro problema en su vida y que la adicción es lo que viene después. Pero hay algo que falta en su vida. Lo llamaron el alma palpitante. El alma palpitante, el agujero vacío en el interior que lleva a algunas personas a un comportamiento destructivo y que comienza primero. Las drogas vienen después. En mis años he conocido a algunas personas en el ministerio que sentían que simplemente no eran lo suficientemente buenas para una relación o una bendición increíble de Dios. Una vez me senté con un hombre que había vivido una vida bastante mala en sus primeros años. Había hecho trampa, él había mentido, trataba a su familia bastante mal y ninguna cantidad de confesión eliminaría todo el dolor y la culpa que sentía y realmente buscaba desesperadamente la redención. ¿De qué crees que hablé con él? Hablé con él sobre lo que dice el Salmo 103. Dios no nos trata de acuerdo con nuestras iniquidades, porque tan alto como los cielos están sobre la tierra, tan grande es su amor por los que le temen. Tan lejos como el este está del oeste, entonces Él eliminará nuestras transgresiones de nosotros, como un padre que tiene compasión de los que le temen, porque Él sabe cómo estamos formados y recuerda que somos polvo. Esa es la gracia de Dios. Cuando Dios dice que dio a su Hijo unigénito porque amaba tanto al mundo, que quien creyera en Él, en su Hijo, no perecería, sino que tendría vida eterna. Dios quiso decir eso. Él quita el pecado. Recordemos, Dios no lo hace. Nuestra memoria a menudo perdura, pero sabes que la muerte de Cristo es tan poderosa. Su sacrificio expiatorio es tan poderoso que puede limpiar una conciencia perturbada. Y esto es realmente lo que todos debemos entender cuando hablamos de este tema de la gracia y llegamos a comprender lo importante que es. En el libro de Hebreos dice acerca de este sacrificio de Cristo: ¿cuánto más entonces la sangre de Cristo, quien a través del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de los actos que conducen a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente? Eso es lo que dice el libro de Hebreos. Puede limpiar nuestra conciencia. Tener una conciencia limpia es maravilloso. Tenemos que aceptar eso en la fe a través del sacrificio de Jesucristo, y cuando lo hacemos, limpia nuestra conciencia. Y al igual que Dios, que no recuerda nuestros pecados, tampoco lo recordaremos. No seremos agobiados por la culpa ni por nada de lo que hayamos hecho. Te digo la verdad, quien oye mi palabra y la cree, es decir, el Padre que me envió tiene vida eterna y no será condenado. Ha cruzado de la muerte a la vida. Eso es lo que Jesús dijo. El apóstol Juan escribió: este es el testimonio de que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida.
El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pero cuando la tenemos, tenemos vida. Esas fueron las escrituras que usé con un caballero que recuerdo muy bien de años, y en otros casos de personas que simplemente no podían limpiar sus manos de culpa, que querían, que eran sinceros, que habían sido bautizados y creyentes, pero ese ser humano aún no podía eliminar ese último vestigio de duda o culpa. Usted ve, tenían un alma palpitante que aún no había sido completamente curada porque no habían entendido completamente la gracia de Dios. El alma palpitante puede ser sanada. La tuya puede ser sanada. Sucede por la gracia de Dios y puedes experimentar esa gracia. Cada uno de nosotros puede. Entonces, antes de irnos hoy, quiero animar a todos los que están viendo este programa a obtener este folleto, la guía de estudio que hemos reunido para ayudarles realmente a comprender este increíble tema. ¿Qué enseña la Biblia sobre la gracia? No obtenemos ganancia con esto y realmente queremos que entiendas este increíble don de gracia que Dios te ha extendido. Él solo está esperando que lo recibas. Contáctenos en edui.org o vaya a beyondtoday.tv para obtener su copia gratuita. Amazing Grace es más que una canción. Es lo que todos necesitamos y podemos encontrarlo y recibirlo de Dios. ¿Qué enseña la Biblia sobre la gracia? El concepto de gracia está entretejido en toda la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sin embargo, muchos cristianos no están de acuerdo sobre lo que significa exactamente la gracia, y muchos más luchan por experimentar la gracia de Dios trabajando activamente en sus vidas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Su visión de la gracia se ajusta a la palabra de Dios? Nuestra ayuda de estudio gratuita, ¿qué enseña la Biblia sobre la gracia?, muestra la importancia vital de la gracia de Dios en un mundo lleno de problemas, preocupaciones y desafíos. Descubre cómo puedes crecer en la gracia. Ordénelo ahora. Contáctenos o escríbanos a la dirección que se muestra en su pantalla. Algunas personas han entendido mal la gracia de Dios y creen erróneamente que la gracia elimina la necesidad de que los cristianos cumplan la ley de Dios. Pero ¿es esto consistente tanto con el Antiguo como con el Nuevo Testamento? Nuestro folleto informativo e inspirador trae las respuestas. Cuando solicite esta ayuda de estudio gratuita, también le enviaremos una suscripción gratuita de 1 año a la revista Las Buenas Noticias. 6 veces al año leerás acerca de los acontecimientos mundiales actuales a la luz de la profecía bíblica, así como también de conocimientos prácticos para mejorar su matrimonio y su familia. Contáctenos hoy para recibir su folleto gratuito. ¿Qué enseña la Biblia sobre la gracia?, y su suscripción gratuita de 1 año a la revista Las Buenas Noticias. Vaya a edui.org o ingrese en línea a beyondtoday.tv.